Vamos a hablar del tema de la exploración física del hombro. Soy el doctor Edgar Edmundo Olver Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Para conocer un poquito más sobre la exploración física hay que volver a mencionar parte de la anatomía, solamente para tener en cuenta las estructuras principales que tenemos en el hombro, y pues podemos ver aquí algunos orígenes e inserciones de los músculos más importantes, como por ejemplo sería el supraespinoso y el subescapular, que se encuentran a nivel de la cabeza humeral en la parte o en la porción proximal, y aquí tendríamos el origen del músculo subescapular. Si lo viéramos por la parte posterior, tendríamos orígenes de los músculos supraespinoso, infraespinoso y también del redondo menor y mayor. Aquí también podríamos ver las inserciones del músculo, parte del músculo supraespinoso, y en la parte posterior el infraespinoso, redondo menor, como ya lo habíamos visto, además de uno muy importante que es el deltoide, y también como su origen. Para pasar un poquito más a la anatomía, visualmente podemos ver que los músculos del manguito rotador, el músculo supraespinoso, que es el más superior a todos, de la estabilización de la cabeza humeral. Tendríamos aquí las fibras del músculo infraespinoso, que está marcado con estos dos puntos, además del músculo redondo menor, que corre más distal hacia la parte de la cabeza del húmero, y finalmente el redondo mayor, que es más abajo. Tenemos una visión anterior también, que vamos a encontrar la parte del tendón y las fibras musculares del subescapular, que estarían en toda esta zona, en estas tres líneas, junto con el músculo redondo mayor, que van a terminar insertándose en la parte más distal de la cabeza humeral, e incluso en una porción más distal podríamos encontrar el músculo dorsal ancho, que va a estar ya más diafisario. Tendríamos también aquí la corredera larga bicipital, que va a poder correr hasta llegar a la parte del glenoide. Dentro de las estructuras de ligamentos, como ya lo mencionábamos ahorita, pues el tendón del bíceps o la cabeza larga, que va a llegar a la parte de la inserción en la glena. Podemos ver articularmente pues la cavidad, así como parte del tendón supraespinoso, infraespinoso, también el redondo menor, y en la parte anterior o la estabilidad anterior estaría dada por el tendón subescapular, además de los ligamentos glenohumerales en su porción inferior y también en la superior. Para conocer la parte de la irrigación, pues hay que tener importancia de la arteria subclavia, que es la que va a llegar la irrigación a toda esta zona, y conocer que por la parte anterior pues tenemos principalmente las ramas, que las ramas serían la clavicular, la acromial, la deltoidea y la pectoral, que son las que van a dar principalmente irrigación en esta zona. No hay que perder en cuenta también esta que está más abajo, que es la arteria circunfleja humeral anterior, y también lo veríamos por la parte posterior, que es la circunfleja humeral posterior, que es la que daría principalmente irrigación en esta zona, aunque no sería la única. También, como mencionábamos, arteria supraescapular para la irrigación en esta zona. Pasando a una parte rápida de la inervación, pues solamente tener en cuenta que el origen es C5 a nivel del nervio supraescapular, que es el que en algunas ocasiones llega a causar síntomas en nuestros pacientes que tienen alguna lesión de manguito rotador, que puede correr en la parte superior donde se encuentra el músculo y el tendón supraespinoso, pero además que también tiene unas ramas al músculo infraespinoso. Tener en cuenta también el origen del nervio axilar, que es el que va a dar principalmente la función del deltoides, y que, como lo describen los libros de abordaje, pues se encontrarían las primeras ramas en las porciones o los primeros 5 centímetros distales a su origen. También tener en cuenta pues ya más distal y posterior a todos ellos pues el nervio
radial con su origen que pues no nada más entra desde la parte de C5, sino que puede ser incluso algunas zonas hasta T1. Hablando de rangos de movimientos, pues tenemos que el hombro es la articulación que mayor rangos de movilidad tiene. Tiene la capacidad de desplazarse básicamente en dirección a todos los planos y también un componente rotacional. Dentro de los rangos medibles, pues tenemos una extensión de 50 grados, como con una flexión hasta los 180 grados. En la parte de la abducción tenemos 30 grados y por la parte de la abducción tenemos 180 grados, como lo registra aquí nuestra imagen. Para la rotación interna, que lo divide en 30 grados, y para la rotación externa en 80 grados, con un pequeño componente cuando se encuentra en la parte posterior. Tenemos también que el hombro por sí solo tiene la capacidad de hacer una elevación, una retracción y una anteropulsión. Finalmente, pues mencionar que la estabilidad del manguito rotador o las fuerzas o los vectores que corren en esta dirección, pues lo que van a lograr es que la cabeza del húmero se estabilice principalmente aquí, como lo podemos ver en estas imágenes, que al final de cuentas dice Kapandji que pues principalmente va a lograr la coaptación en la articulación, por lo que va a ofrecer una resistencia y va a potenciar la abducción que principalmente logra el músculo deltoide. Entonces se refiere que principalmente el supraespinoso pues es útil y eficaz al inicio de la abducción. Para evaluar un poco la parte de la exploración física del hombro, pues tenemos que evaluar principalmente el torso comparativo, del sano al afectado, y hay que ser simétrico en altura y en su desarrollo tienen que ser simétricos para poder evaluar lesiones, hematomas o tumores. Dentro de la palpación, pues estructuras aledañas que pueden haber causado síntomas en nuestro paciente, principalmente cuáles serían el esternón, la clavícula, el acromion, la escápula o la cabeza humeral. Yéndonos un poco a las maniobras específicas, empezaríamos con la maniobra de Apley, que se dividía en dos fases, que es la fase del redondo menor y el subescapular. En esta se pide pues al paciente que pase la mano detrás de la cabeza tocando el hombro opuesto para lograr una abducción y una rotación externa. La segunda fase, como lo vemos aquí en esta otra imagen, evalúa el supraespinoso y el infraespinoso, en el que va a tocar el borde inferior de la escápula, logrando una aducción y una rotación interna, como lo vemos aquí. Para la prueba de Paté, es una evaluación del músculo supraespinoso, se explora partiendo del hombro en la abducción de 90 grados con 30 grados de antepulsión, y se pide al paciente realizar una rotación externa y una contrarresistencia para lograrlo de esta manera. Al momento de que tenemos la posición, pues hacemos al paciente una contrarresistencia para poder evaluar esta prueba. Para la maniobra de Gerber se pide para evaluaciones de lesiones del subescapular. Esta se logra con una mano en el área de la columna lumbar con el codo a 90 grados y pues con una separación de la mano de la columna en contrarresistencia. Como lo podemos ver aquí, el codo a 90 grados y se separa la mano de la columna. Para el signo de Napoleón tendríamos que el paciente va a tener el codo a 90 grados, la palma de la mano sobre el abdomen y el explorador pues ofrece una resistencia sobre el dorso de la palma. Al existir la incapacidad de elevar el codo o extender la mano sobre la línea media del eje del cuerpo, pues este signo sería positivo. La otra sería maniobra de Job, que es una evaluación del supraespinoso, que es el hombro con elevación a 90 grados de aducción con brazos extendidos, una rotación interna de los antebrazos con el pulgar hacia abajo, y el examinador pues va a ofrecer una resistencia en dirección al suelo, como lo podemos ver aquí en la imagen,
o en el video, en el que este podría causar un dolor o incluso incapacidad para que el paciente pues pudiera mantener la resistencia. La maniobra de NIR es para evaluar el pinzamiento subacromial, es una elevación pasiva del hombro en flexión y aducción con el brazo en una rotación interna. El examinador con su otra mano va a bloquear la movilidad de la escápula para poder evaluar si el paciente siente algún síntoma doloroso al momento de hacer esta maniobra. La maniobra de Hawkins es la elevación del espacio subacromial con la flexión del hombro a 90 grados y se flexiona también el codo. El examinador pues va a rotar internamente el brazo, como se puede ver en el video, y pues va a causar esta rotación o pudiera desencadenar síntomas en nuestro paciente. La maniobra de Jochum es la evaluación del espacio subacromial y el pinzamiento, con el brazo en flexión de 90 grados y con flexión del codo, como lo podemos ver en la imagen, y una rotación interna del hombro apoyando la mano en el hombro contrario. Se va a elevar el codo y el examinador va a ofrecer resistencia con su mano para ver la posibilidad de que el paciente realice esta maniobra. La maniobra de Speed es para evaluación de la porción larga o la tendinitis de la porción larga del bíceps con una mano sobre la corredera bicipital en la porción larga, el codo está extendido y el brazo está en posición de supinación. El hombro intenta elevar en posición de flexión del hombro y con la otra mano el examinador revisa si existe dolor en la zona de la corredera bicipital. La maniobra de Jaggerson para evaluaciones de tendinitis del bíceps o luxación del tendón en la parte proximal del surco, con el codo flexionado a 90 grados pegado al torso del paciente para pedir al paciente que logre una supinación de la mano. Esta contrarresistencia que el examinador le va a ofrecer al paciente al momento de realizar este movimiento pues va a causar, en caso positivo, de que tengamos alguna lesión. El test de O'Brien se realiza principalmente en un componente, se realiza para poder visualizar la componente de la articulación del acromioclavicular y también si hay una lesión labral en la que se puede llegar a escuchar un chasquido. Esta consiste en la elevación del hombro a 90 grados con el codo extendido y rotación interna del brazo, como lo podemos ver aquí. Si se indica la elevación con la resistencia al paciente. Después se indica, como lo vemos aquí, una rotación externa y una elevación en contrarresistencia hacia abajo. ¿Cuándo va a ser positiva la prueba? Cuando el paciente en la primera prueba haya referido dolor y al momento de cambiarlo a la segunda maniobra con una rotación externa o supinación de la mano el dolor disminuye. Esto sería positivo para alguna lesión labral si se escucha el chasquido o también para un componente, principalmente las lesiones de SLAP. El signo del sulcus, que es la evaluación de la inestabilidad glenohumeral con el paciente sentado o de pie, el codo a una posición de 90 grados para estabilizar con una mano el codo y con la otra el antebrazo y la otra el hombro y se realiza una tracción en dirección al suelo para poder ver si hay o no una apertura a nivel de la articulación y si se desplaza, como lo vemos más en esta imagen, pero básicamente la maniobra se realiza de esta forma. El hecho de que el espacio subacromial se aumente importantemente pues son signos de inestabilidad de nuestro hombro. Va pasando a las maniobras de cajón anterior y posterior, pues el paciente de pie o supino o en sedestación, pues se coloca la mano del examinador sobre el lado que se va a evaluar del hombro y el examinador también ipsilateral al paciente. Se toma en una forma de una pinza para poder mover la cabeza humeral, ya sea moviéndola hacia la parte anterior para evaluar la estabilidad que ofrece el subescapular junto con los ligamentos y además a empujar hacia la parte posterior para evaluar principalmente la estabilidad del infraespinoso así como los ligamentos
glenohumerales que ya los habíamos visto previamente. Esta maniobra para poder localizar la estabilidad de nuestro hombro, si es positiva o es negativa, y orientarnos hacia qué estructuras pudieran estar dañadas. El signo de aprensión, que es en el que el paciente se evalúa la estabilidad anterior y el reflejo de protección que ofrece al paciente al momento de realizar una abducción progresiva, como lo podemos ver en las imágenes. Primero a 45 grados nuestro paciente pues se va a sentir bien. Posteriormente a los 90 inicia un síntoma de inestabilidad y posteriormente el reflejo de protección con el signo de aprensión de nuestro paciente al momento de realizar una rotación. Al momento de hacer esta maniobra pues se tiene que estabilizar el hombro, y lo que puede provocar esta misma rotación es la sensación inminente de que nuestro hombro se vaya a luxar. Finalmente, para poder evaluar el arco doloroso del hombro, tenemos que los rangos en donde se presenta principalmente nuestro pinzamiento, se le pide al paciente que en la posibilidad que pueda abducir su hombro hasta 180 grados, como normalmente los pacientes que no tienen alguna lesión lo pueden lograr. Pero si nuestro paciente tuviera un síntoma positivo para algún signo de pinzamiento, lo desarrollaría al momento de tener 120 grados, como lo vemos en el video, o a los 60 grados. En este arco de movimiento se desencadenaría principalmente el dolor. Pues en conclusión, conocer la anatomía, los músculos y los nervios de una zona en el hombro pues nos van a orientar a poder realizar estudios especiales en busca de alguna lesión determinada del hombro, ya que pues una buena exploración física junto con estudios de imágenes van a ser fundamentales para un buen diagnóstico de nuestro paciente, para así poder ofrecerle posteriormente un buen tratamiento. Esto sería todo por esta semana. Nos veríamos la siguiente semana para la siguiente clase.